Muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Voy a empezar a compartir una presentación que tengo acá. Bien. Espero que la puedan estar viendo adecuadamente. Primero que todo, quisiera agradecer esta oportunidad de participar en este quinto Congreso Internacional Ambiental y Forestal, ¿ya? Con esta presentación que le he llamado Paradigmas del Desarrollo y modos de producción económica en contextos de crisis ambiental, y cuya idea emerge a propósito de toda la experiencia desarrollada en investigación y desarrollo territorial en la región del Biobío en Chile, ya una región que se ubica en el centro-sur de nuestro país. El objetivo que me he fijado para esta presentación es analizar fundamentalmente los paradigmas de desarrollo productivo, ¿ya? Que históricamente se han dado en América Latina y fundamentalmente en Chile, pero abordando una mirada de orden más reflexiva sobre las tendencias de futuro, fundamentalmente relacionadas a las tensiones que se comienzan a generar desde el medio ambiente, ¿ya? Y cómo, a partir de una mirada regional, de una mirada territorial, emergen respuestas frente a estos desafíos. Y esto particularmente desarrollando el ejemplo de lo que ha sido la región del Biobío en Chile, en mi país. Entonces voy a pasar por tres temas fundamentales. Ya la exposición está desarrollada en torno a tres grandes capítulos. Uno, donde busco precisar primero el enfoque que tiene la exposición en torno al concepto de desarrollo, que a mi juicio es fundamental. Lo segundo tiene que ver con la comprensión, la evolución y las tendencias de este concepto de desarrollo en torno a un cierto paradigma socioproductivo y cómo este se va implementando. Y lo tercero es cómo esto luego se implementa, o los efectos que tienen estas miradas respecto de la producción y la economía en un país, y por cierto la respuesta entonces que desde las regiones o desde espacios territoriales más específicos podemos dar respecto a estas tendencias, planteándonos al final ahí algunas preguntas de futuro. Dicho esto, entonces, quisiera partir con el enfoque de la exposición en torno al concepto de desarrollo. Si bien esta exposición uno podría entenderla en la lógica del desarrollo económico productivo, gran parte del hilo de exposición que iré desarrollando dice relación también con una suerte de incomodidad que genera el colocarle apellidos a el concepto de desarrollo. Solemos hablar de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo productivo, de desarrollo ambiental. Y sin embargo, dentro de la mirada integral que exige el concepto de desarrollo, cuando en el desarrollo económico no hay un equilibrio con el desarrollo ambiental, por cierto, ya no podemos hablar de desarrollo como tal, ya, sino que estamos hablando de una parte muy específica. Por lo tanto, acá también la invitación es a ver estas ideas que voy a exponer desde una mirada lo más integral y holística posible e interdisciplinaria posible.
Dicho esto, cuando uno analiza la concepción histórica del concepto de desarrollo, identifica alrededor de cinco estadios, ya donde el concepto ha ido evolucionando. En su origen, el concepto de desarrollo estuvo muy ligado a la idea de despegue y crecimiento económico, ¿ya? Acá el desarrollo en esta primera etapa se entendía muy ligado a la idea del incremento de la producción, ¿ya? Incremento de la producción para satisfacer fundamentalmente necesidades de bienes y servicios que tenían las sociedades, ¿ya? Y por lo tanto, entonces se entendía el desarrollo como aquel proceso que me llevaba al incremento de la producción y por tanto crecimiento económico. Hoy ya sabemos, entendemos que crecimiento económico y desarrollo económico no aducen a la misma idea, al mismo enfoque. Luego observamos un segundo estadio donde ya la idea de desarrollo se refiere a la forma en que organizamos el trabajo para alcanzar mayor productividad. Acá ya de lo que empezamos a hablar es de la división del trabajo para alcanzar mayores niveles de eficiencia productiva y por lo tanto mayores niveles de productividad, ¿ya? En el fondo obtener un mayor volumen de producción con una menor utilización de recursos. Luego avanzamos a un tercer estadio que uno puede identificar y que dice relación con que ya los mercados se comienzan a entender en una lógica de relatividad, ¿ya? Donde identificamos que el mercado ya no es uno solo, sino que más bien se comienzan a identificar ciertos segmentos y se comienza a plantear ya la idea de que hay mercados que necesitan reestructurarse, reordenarse para generar un efectivo incremento del bienestar. Luego ya en corrientes más contemporáneas, emergen entonces dos ideas fundamentales dentro de este concepto. Uno que tiene que ver con el rol de lo social, ¿ya? Donde ya comenzamos a entender que lo económico no necesariamente, o el incremento de la producción económica, no necesariamente lleva de manera automática el mejoramiento del bienestar social, y entonces se comienza a entender acá bajo una mirada más equilibrada lo que tiene que ver el incremento de la producción neta con aspectos de orden social en la sociedad, ya, valga la redundancia. Y luego, entonces ya hoy día hablamos de una suerte de dialéctica, de diálogo entre una cultura global, ¿ya? En el contexto de la globalización, y cómo fortalecemos nuestros territorios a partir de la inserción que vamos teniendo en el mundo, ¿ya? Nos insertamos en el mundo, pero nos insertamos con una lógica de fortalecimiento de nuestros propios territorios. Ahí, en ese estadio es el que más o menos yo diría que nos encontramos hoy en día, ¿ya? ¿Cómo entonces nos insertamos en esta corriente de globalización a partir del fortalecimiento de nuestras identidades y de la protección de nuestro territorio, donde por cierto entonces lo ambiental comienza también a tomar un rol tremendamente preponderante en una lógica también dialéctica, ya donde entendemos que hay desafíos ambientales de orden global, como por ejemplo todo lo que dice relación con los impactos que la actividad humana ha provocado
y su relación que eso tiene con el cambio climático, pero también aparecen ciertos desafíos que son de orden microterritorial y entonces tenemos que ver cómo eso que ocurre en el territorio conversa con lo que ocurre a nivel global en una suerte, bajo una mirada compleja, ¿ya? Donde en las ideas de la complejidad uno ve dos fuerzas que son especialmente interesantes. Uno, la fractalidad, los fractales, esta réplica de escala que que uno suele identificar en los fenómenos que aparecen, de hecho, en la biología, en la física, pero también en los fenómenos sociales, donde todos los desafíos de orden internacional tienen su réplica en lo local, y luego también tenemos esta mirada hologramática, donde lo global se tiende a replicar o tener su correlato en lo que ocurre en el territorio, y así también estas cosas que ocurren en el territorio tienen sus efectos a nivel global, ¿ya? Por lo tanto, eso es más o menos la transición del concepto de desarrollo hoy en día hacia una mirada más compleja y más integral, más holística. ¿Cómo esto influye en la producción económica, que es el foco de esta exposición? También ha habido una transición o una transformación de la mirada de esto. Antaño se entendía fundamentalmente, y aquí podemos ir viendo los desafíos ya que empezamos a enfrentar, sobre todo en América Latina. Tenemos en el origen la mirada de la ventaja comparativa. ¿Qué es lo que reza? ¿Qué es lo que señala la teoría de la ventaja comparativa, que se encuentra en el origen de esta mirada de despegue económico? Lo primero es una mirada donde se señala que los países o las economías deben focalizar su producción en aquellos factores que comparativamente tienen mejor que otros, ¿ya? Esto, en términos bien sencillos, significa, si nosotros tenemos bosques, si nosotros tenemos recurso forestal, entonces nos dedicamos a vender recurso forestal, porque comparativamente tenemos mucho más que otros, ¿ya? En el caso de Chile, por ejemplo, es fundamental esto en cómo se entiende la exportación de cobre que hoy día desarrolla, y en su tiempo, como también fue la exportación y la producción salitrera en nuestro país, ¿ya? Esta idea de ventaja comparativa está fuertemente centrada en elementos de orden geográfico espacial, ¿ya? Que lo que geográficamente la naturaleza nos entrega, que lo que el espacio nos entrega en la forma de recursos naturales que podamos nosotros luego entregar. Luego esta idea tiene una evolución hacia lo que es la especialización de la producción. Ya no hablamos solo de dedicarnos a lo que comparativamente tenemos mejor que otros, sino luego surge una suerte de estrategia donde ya debemos especializarnos en la producción de aquellos recursos que tenemos más, abandonando la producción de aquellas cosas de las cuales no disponemos, ¿no? Por lo tanto, si disponemos de recursos ambientales, entonces nos dedicamos a explotar los recursos ambientales, nos dedicamos a explotar los recursos naturales y empezamos a abandonar el esfuerzo productivo hacia otras áreas. Hasta que, y así también al revés, los países que no disponen, las economías que no disponen recursos naturales, entonces tienen que especializar su producción
en otros factores. Hasta que llegamos a la idea de la ventaja competitiva, donde ya esta lógica de explotar estos factores de orden geográfico espacial tiende a ser abandonada y empezamos a hablar de factores de orden de construcción social, muy relacionados al conocimiento, muy relacionados al desarrollo tecnológico que requiere de mucha articulación social para desarrollar las innovaciones tecnológicas, y de tal suerte que hoy ya hablamos de la necesidad de incrementar la innovación y sobre todo de fortalecer la capacidad de aprendizaje para ir constantemente desarrollando nuevas producciones. Dicho esto, entonces, bajo esta mirada es donde yo he centrado la exposición, pero en esta dialéctica de lo global y lo local, ¿ya? Donde nos insertamos en el mundo, pero nos insertamos desde nuestras propias fortalezas territoriales, pero también potenciando fortalezas territoriales donde también cumple un rol bien importante la identidad, ¿ya? Las culturas y, por cierto, los elementos ambientales y las restricciones ambientales que nuestro territorio genera. Vamos a cómo entonces se han comprendido bajo este paraguas de ideas del desarrollo los paradigmas de desarrollo productivo que han estado en consistencia con el tránsito de estas ideas. Primero, una explicación de cómo podemos entender un paradigma de desarrollo productivo. Fundamentalmente se entienden sobre tres ejes sobre un factor que se articulan en torno a un factor productivo clave. Un paradigma de desarrollo económico productivo, para que funcione, ¿ya?, demanda que estos tres ejes en torno a este factor productivo clave funcionen de manera coherente. Los paradigmas de desarrollo económico productivo comienzan a evidenciar problemas en el momento en que se comienzan a producir incoherencias entre estos tres ejes con la articulación del factor productivo clave. Esto ya lo vamos a ir viendo en ejemplo más adelante. El primer eje es el modelo de industrialización. El modelo de industrialización nos habla de todos aquellos principios que guían las formas que adopta la organización y la división del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en una gran industria, ¿ya?, que hace artículos estandarizados, el modelo de industrialización me va a decir economía de escala, producción por volumen, y lo más probable es que en una cadena de montaje muy automatizada, ¿ya? Ese es el modelo de industrialización. Ese modelo de industrialización tiene que resultar coherente con el régimen de acumulación, que son aquellas condiciones de producción, distribución y consumo del producto social. Entonces, por ejemplo, bajo un modelo de industrialización que me dice economía de escala, producción por volumen, en masa, ¿ya?, y en productos estandarizados, lo que yo voy a tener es la preeminencia de grandes empresas en el territorio, ¿ya? Todas estas grandes industrias que se veían en torno a grandes ciudades. Y el modo de regulación me habla de cómo se ordenan los comportamientos sociales dentro del régimen de acumulación. Por ejemplo, cuando yo tengo una gran producción en masa, tengo que ver cómo el sistema asegura que esa gran producción en masa, ese gran excedente industrial, pueda ser comprado efectivamente, demandado efectivamente por las personas, por la población, y entonces tengo que asegurar ciertas condiciones de consumo también para que ese excedente no vaya quedando sin demanda. Y eso en torno a un factor productivo clave.
¿Cuáles son las características que identifican un factor productivo clave? Primero, que sea de bajo costo. Ya esto, como digo, lo vamos viendo en ejemplos concretos. Que presente una oferta ilimitada o con percepción ilimitada. ¿Ya? Eso, que no tiene, que no vamos a encontrar límites naturales al crecimiento de la producción. Tercero, que tenga un potencial universal de usos, que lo pueda utilizar en varios tipos de producciones, ya que sea importante en varios sectores. Y lo último, que esté en la raíz de las innovaciones tecnológicas, ¿ya? Que sea el punto de origen sobre el cual las innovaciones tecnológicas o las innovaciones de producto o las innovaciones organizacionales se generan. Veamos entonces cómo ha sido la transición o en la comprensión de los paradigmas de desarrollo económico en la historia, veámoslo a nivel global. Veamos una mirada histórica muy rápida. En la época antigua, ¿ya? En la edad antigua, ¿ya? Sobre todo si vemos hartas películas, si leemos hartos libros de historia, nos vamos a encontrar que en la edad antigua lo que imperaba era la producción agrícola y artesanal. ¿Ya? Eso era. ¿Ya? Había que desarrollar producción agrícola y por lo tanto ahí emerge la agricultura, ¿ya? Y el artesanado en producciones muy, muy específicas, ¿ya? Pero donde lo fundamental entonces, vamos al segundo eje acá, lo fundamental era la producción de alimentos y bienes primarios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades básicas que estaban teniendo las agrupaciones de población que estaban empezando a vivir, ¿ya? Y el incremento de la población que se estaba produciendo en los distintos territorios. Y entonces eso estaba articulado en una lógica social de sistemas de feudos en sociedad jerarquizada, ¿ya? Donde había un gran señor que dirigía, ya que mandaba en un territorio, y en ese territorio todos se dedicaban a la producción agrícola, la producción de alimentos, ya con la protección de este señor feudal. ¿Cuál era el factor productivo clave aquí? Tener grandes extensiones de tierra y, por cierto, el incremento de la población. De hecho, cuando vemos películas relacionadas a eso, vemos que las grandes guerras, y cuando leemos historia, vemos que las grandes guerras se producían por obtener mayores extensiones de tierra para desarrollar producción agrícola y de alimentos, y tener una gran población que desarrollar el artesanado. Esto perdura, por cierto, con matices, pero va perdurando hasta que llegamos a la revolución industrial, ¿ya? Y la revolución industrial genera un sistema productivo distinto. Fíjense ahí una foto, la foto hay una cadena de montaje con una serie de trabajadores haciendo ahí una producción estandarizada. ¿Qué es lo que hay ahí? Producción en masa en cadenas de montaje, ¿ya? Donde se produce, se desarrolla, como decimos, producción estandarizada. Una gran cantidad de bienes, ¿ya? Para satisfacer necesidades de consumo. Esto entonces se articula bajo la lógica de la gran industria y el crecimiento de las ciudades. Hay un modelo incluso que uno lo podría identificar con que se llama el company town, ¿ya? La ciudad en torno a la compañía, ¿ya? Se instala una gran industria e incluso algunas construyen viviendas para que los trabajadores que se necesitan que muevan esa gran industria vivan ahí en los alrededores, ¿ya? Y entonces comienza también este auge, este crecimiento de las grandes ciudades industriales. Esto, por cierto, tiene su forma de regulación en la promoción de la producción, distribución y consumo, sobre todo el consumo para comprar, como ya lo decía antes, para que las personas puedan comprar
todo el excedente productivo, ¿ya? Ahí, entonces, vemos que estas grandes industrias solían pagar muy buenos sueldos para asegurar también el flujo de demanda sobre este gran crecimiento industrial. ¿Cuál es el factor productivo clave acá? Los recursos energéticos. ¿Ya? Yo siempre, cuando planteo esta hago la pregunta, ¿cómo parte la revolución industrial? Y todo lo fijamos en la máquina a vapor. La esencia de la máquina a vapor es la utilización de energía para mover las máquinas. ¿Ya? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que fue clave en su minuto? La producción carbonífera en la región del Biobío, en mi región, donde fue histórico el desarrollo de la producción carbonífera, y luego también tenemos el petróleo. ¿Ya? Eso fue la clave entonces para mover este sistema. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Con matices, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ir desarrollando esta idea. Hoy tenemos ya la producción automatizada basada en tecnologías de información. Fíjense ahí, a diferencia de la fotografía que veíamos en el paradigma anterior, acá vemos una gran industria donde no se ven trabajadores al interior. Lo que hay es un diseño y manufactura asistido por tecnologías de información, ¿ya? Diseño y manufactura asistido por computadoras, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que está en el fondo de esto? Es la producción en red. Fíjense que hoy día, una de las razones de por qué las pymes tienen tanta importancia es porque muchas pymes yo las puedo articular en red para producir los mismos volúmenes que antes, o incluso mayor volumen, que lo que se producía antes en torno a una gran industria, y con una potencialidad bien interesante, que es que puedo generar diversidad productiva. A diferencia de la cadena de montaje estandarizada, la producción en red a mí me genera diversidad de producción y volumen, pero para eso tengo que trabajar en red. El foco hoy día está puesto en la educación y el conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día el factor productivo clave se habla del conocimiento y sobre todo de la disponibilidad de información estratégicamente relevante, ¿ya? Información que me sirva para el desarrollo productivo, ¿ya? Para la productividad. Esto tiene matices. Hagamos la bajada a lo que ocurre en Chile. Fíjense que acá tengo algunos datos para compartir respecto de los productos donde Chile es el mayor exportador mundial, esto al año 2017. Minerales de cobre y concentrados, cátodos de cobre refinado, uvas frescas, filetes de salmón, mineral de molibdeno, de nuevo filetes de salmón pero congelado, carbonatos de litio, arándanos. Fíjense que en toda esta producción pasta química de coníferas, donde la región del Biobío es en la producción de celulosa, junto con la vecina región de la Araucanía, que está al sur del Biobío, tenemos la mayor producción forestal maderera, ¿no? Con miras a exportación. Fíjense que en todos estos productos, lo que uno tiene en Chile son productos que en la teoría los catalogamos como producción fuertemente basada en la explotación de recurso natural, ¿ya? Ese es el foco, ¿ya? Fíjense que acá no hay exportación de software, no estamos en ese nivel como las naciones más desarrolladas lo están, ¿ya? Sino que estamos más bien en utilización de conocimiento, pero siempre sobre la base del recurso natural. Esto, en la inserción internacional que ha tenido Chile,
tiene su correlato fundamentalmente en la exportación de cobre, ¿ya? La exportación de cobre explica gran parte de la inserción internacional de Chile, y estamos hablando de cobre en bruto, ¿no? Y a su vez, cuando uno analiza cómo se comportan las exportaciones de Chile, hay una fuerte correlación también, ¿ya? Aumenta el cobre y entonces nuestras exportaciones aumentan, aumenta el precio del cobre y entonces la producción se incrementa, ¿ya? Y en general es producción de cobre sin grandes dosis de valor agregado. Vemos la bajada en la región del Biobío, que constituye una notable muestra también de los desafíos que este modelo tiene respecto de lo que ocurre en el país. La región del Biobío es una de las regiones más exportadoras que tiene Chile, ¿ya? Pero ¿en qué está basado fuertemente su exportación? Fundamentalmente en producción forestal sin grandes dosis de valor agregado, ya fundamentalmente exportamos commodity, pasta química de madera, celulosa, ya. Se ha ido fortaleciendo también la producción de madera para construcción, pero estamos hablando fundamentalmente de recursos naturales. Y ojo, antes de la década del 90, ¿ya? Teníamos en el sector pesquero de nuestra región, ahí lo tienen ustedes acá en la línea azul, teníamos en el sector pesquero del Biobío una gran base exportadora, pero que se frenó en la década de los 90, y no se frenó porque se emergiera la innovación de productos, sino fundamentalmente porque enfrentamos una crisis ambiental severa, ¿ya? Donde se tuvieron que comenzar a implementar vedas en la producción y en la extracción de ciertos recursos, y eso fue fundamentalmente frente a la falta de regulaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno socialmente no controla la explotación de recursos ambientales, la naturaleza y el ambiente nos va a recordar que hay límites naturales al incremento de la producción. Esto también es especialmente preocupante en el sector forestal, ¿ya? Porque el sector forestal utiliza extensiones de suelo, ¿ya? Y el suelo no es ilimitado para la producción y el crecimiento forestal. Fíjense acá está la importancia en lo verde, ¿ya? De lo que significan las exportaciones forestales en la región del Biobío, y cómo en la parte azul lo pesquero se fue frenando, se fue reduciendo, fundamentalmente, como digo, por los desafíos ambientales. Entonces, emerge la pregunta: si entendemos como factor clave como recurso productivo clave, ¿no?, los recursos ambientales, podemos seguirlo entendiendo hoy día como si estos recursos fuera de bajo costo, presentar una oferta ilimitada, tiene potencial universal de usos y está en la raíz de las innovaciones. La pregunta que uno se hace es si es posible continuar considerando entonces los recursos ambientales como un factor productivo clave de un modelo de desarrollo económico productivo. ¿Cuál ha sido de un modelo de desarrollo económico productivo que enfrenta crisis ambiental hoy día de orden global y también de orden local, ¿no? Cambio climático que está transformando las condiciones geográficas y por lo tanto el desarrollo de la agricultura, ¿no?, en gran parte de los territorios en nuestro país. La reducción de lluvias y los incrementos de temperatura se han ido extendiendo de norte a sur, transformando la producción agrícola.
Segundo, tenemos océanos fuertemente afectados y muchas especies sobreexplotadas. Una agricultura fuertemente afectada en el caso de la región del Biobío y Chile fundamentalmente. Hay problemas de suelo, hay limitaciones de suelo importantes, pero por sobre todo estamos enfrentando fuertes desafíos respecto al agua. Hay una fuerte reducción de lluvias, pero también incluso agua que ya se está empezando a afectar consumo humano en algunos territorios específicos. Tenemos biodiversidad afectada y tenemos limitantes al uso exacerbado de la energía, sobre todo de la energía que emite gases de efecto invernadero. ¿Cuál ha sido la respuesta desde la región del Biobío frente a estos desafíos? Cuando uno analiza la estrategia de desarrollo que nuestra región acá en Chile ha tenido, ve que en principio, a inicios de la década del 90, estaba el foco puesto en el crecimiento económico y productivo exportador. Y efectivamente la región del Biobío incrementó notablemente sus exportaciones durante la década del 90. Pero ya entrando al año 2000, ya no se hablaba menos de este énfasis y se comenzaba a evidenciar la importancia del desarrollo científico y tecnológico para el crecimiento económico, es decir, generar un crecimiento económico ya no tanto sobre la base de la extracción de recursos naturales, sino también de la incorporación de la ciencia y tecnología para tener ahí una producción más eficiente y más amigable con el medio ambiente. Ya entrando al 2010, se comenzaba a hablar de que nuestra región debía conectarse al mundo, pero con el reconocimiento de nuestra diversidad cultural y territorial, es decir, protegiendo nuestro territorio. Ya no se trata solo de incrementar las exportaciones y de insertarse en el mundo, sino insertarse en el mundo, pero protegiendo lo mejor y fortaleciendo lo mejor que tiene el territorio. Y hoy ya se habla de una mirada de desarrollo integral y participativo, donde la mirada ambiental tiene una presencia fundamental dentro de lo que es la mirada del desarrollo de nuestra región. Así han cambiado entonces también las visiones del desarrollo. Al principio se hablaba de constituir conglomerados de empresas intensivas en ocupación y adaptables a mercados para promover inversiones de modernización. En el fondo, instalar muchas grandes empresas en red. Luego ya se comenzó a hablar de la promoción activa de la participación y la integración social, esta idea de cómo emerge lo social y que hablábamos al comienzo de la exposición. Y hoy se habla ya de construir una identidad regional que sea capaz de reconocer, integrar y articular la diversidad cultural y territorial. Entonces, para ir cerrando esta exposición, que creo que estoy justo en el tiempo, lo que uno observa respecto de los desafíos de futuro que vamos enfrentando es que hay las posibilidades de desarrollo pasan no tanto por aquellos elementos de contexto y aquellos elementos macroeconómicos que están en lo global, en lo macro, ¿ya? Sino más bien pasa por lo que nosotros hacemos en la gestión del entorno y en cómo internalizamos los elementos del entorno en nuestras organizaciones, ya sean empresas u organizaciones públicas. ¿Cuáles podrían ser elementos de contexto? Por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? Hoy vemos que en términos de emisiones, nuestros países en Latinoamérica deben avanzar fuertemente en la reducción de emisiones, pero
esto no va a tener grandes efectos si las grandes economías del mundo también no asumen este desafío de manera urgente, ¿ya? Hay en eso bastante poco podemos hacer desde nuestros territorios si es que a nivel mundial esto no se aborda como un desafío relevante. Y en términos macroeconómicos tenemos elementos como la evolución de los tipos de cambio, ya que van tensionando nuestras economías internas. Tenemos elementos de orden de política económica internacional que tensionan nuestro sistema productivo, de cómo nos insertamos con las exportaciones en el exterior, donde también es bastante poco el margen que tenemos para intervenir. Sin embargo, tenemos entonces en este binomio de los elementos territoriales y lo que nosotros podemos hacer internamente en nuestras organizaciones, los elementos de cambio que nos pueden ayudar a afrontar mejor estos desafíos, ¿no? Y para ello necesitamos que nuestras organizaciones se volquen, ¿ya? Sobre todo las organizaciones productivas, se vuelquen mucho más hacia el territorio a recoger aquellos elementos del territorio que son relevantes, sobre todo en términos de protección ambiental, ¿ya? Internalizarlos en nuestra gestión y luego desarrollar una gestión del entorno que vaya a fortalecer ese territorio, ¿ya? De otra manera, la naturaleza se va a encargar de recordarnos cómo nos ocurrió en el sector pesquero de la región del Biobío, se va a encargar de recordarnos que esos elementos territoriales son importantes. Ahí están entonces los factores de diferencia. Colocar en primer lugar las estrategias que podemos implementar en nuestro territorio, en nuestro entorno cercano, para mejorar la productividad, para mejorar la economía, pero sobre todo para tener una mirada de desarrollo más integral. Para eso, la invitación sigue siendo a innovar de manera emergente y situacional, es decir, innovar de a poco sobre la base de lo que tenemos, acá no transformaciones muy radicales, sino que más bien ir avanzando paulatinamente sobre la base de estas ideas que van emergiendo y luego también situacionalmente porque hay industrias que afrontan distintos desafíos. El desafío ambiental los tienen todas las industrias, ¿ya? Pero los desafíos que ha tenido el sector pesquero son distintos y específicos a los desafíos que tiene el sector forestal, al sector agrícola en nuestro país y por lo tanto en nuestros países, y por lo tanto entonces la mirada acá debe ser tener mucha cercanía con el territorio para ir recogiendo estas innovaciones que son emergentes, como digo, e ir innovando situacionalmente. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Ahí dejo mis datos en caso que alguien quisiera también luego hacer consultas vía electrónica, si es que no alcanzamos en esta oportunidad. Muchas gracias.